Aunque ya has visto la intuición de la estructura de predicciones, teniendo varios ejemplos, características de esos ejemplos y una variable objetivo de interés, no has visto aún cómo se hacen esas predicciones. En esta clase quiero mostrarte la intuición detrás de una de las formas más sencillas de realizarlas y también una de las más comunes, la popular regresión lineal. Tomamos el ejemplo de realizar un pronóstico del precio de una casa. ¿Qué variables crees que ayudarían a pronosticarlo? Acá seguramente pensaste en la ubicación, tamaño, ciudad, número de habitaciones, si cuenta o no con depósito, vigilancia, estacionamiento, etcétera, etcétera. Todas ellas son variables potencialmente relevantes. Pero estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que el tamaño es uno de los más importantes. Lo digo, por supuesto, para pronosticar precios. Si pones en una gráfica, en el eje horizontal, el tamaño en metros cuadrados del inmueble y en el eje vertical, el precio, encontrarás que muy intuitivamente, a mayor metraje, mayor el precio, reflejando que casas más grandes son más valiosas por lo general y se refleja en su precio. Por supuesto, los puntos de esa gráfica van a estar regados por toda el área. El tamaño es una de las variables, pero no es posible predecir perfectamente un precio basado en una sola variable. O para ese caso, no existe ninguna predicción perfecta. Es por esto que es usual ver la intuición de los algoritmos en gráficas de este tipo. Por cosas de la vida, tu intuición es fácil en 2 dimensiones. Pero en 3, 4 o más dimensiones con más variables, tu cerebro tiene muchas dificultades para interpretarlo. Pero la intuición se mantiene a cualquier número de dimensiones, así como lo ves en este tipo de gráficas. ¿Cuál es la intuición detrás de la regresión lineal? Es simplemente trazar una línea promedio. Aunque trazarla requiere cálculo y técnicas no tan sencillas para efectivamente dibujarla, los computadores modernos la realizan casi que instantáneamente. Programas básicos como Excel te permiten realizarlas de forma muy sencilla, siempre y cuando, por supuesto, tengas los datos necesarios y bien organizados. Y aunque hay varias líneas que podrían pasarse por esta nube de puntos, solo una te garantiza que la distancia entre la línea y todos los puntos sea la menor posible. Si pones la línea muy abajo o muy arriba, el error o la diferencia entre esa línea y cada una de las observaciones en la gráfica se hace muy grande. Una vez tienes la línea en el lugar correcto, pronosticar con ella es muy sencillo. Para cualquier tamaño de la casa medida en metros, la línea te indica un único valor en el eje horizontal que representa la predicción que harías. Por supuesto, realizar predicciones más acertadas tiene por detrás mayores complejidades. Pero aunque no lo creas, la regresión lineal es una técnica muy utilizada. La clave al pensar en la regresión lineal o cualquier otra técnica, de hecho, es que todas tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas que tiene la regresión lineal es que es muy simple y esto, por supuesto, hace que sea muy fácil de explicar. Esto te va a beneficiar cuando estés hablando no con colegas que sepan muchísimo de Machine Learning, sino con personas de negocio o otras personas que estén incluidos en tu proyecto. La simplicidad de la regresión lineal tiene ventajas también computacionales. Correr una regresión lineal es muy barata en términos del computador, lo que implica que el tiempo en que corre es muy bajo. Otras técnicas más complicadas requieren días, incluso meses para correr los algoritmos, y esto por supuesto tiene costos asociados. Por supuesto también tiene desventajas. El hecho de que sea demasiado simple a veces se puede volver un problema. Hay datos que su misma complejidad no permiten que una técnica tan sencilla logre hacer buenas predicciones. Esto pasa en particular con tipos de datos que se vuelven muy grandes o con otro tipo de datos, como veremos en clases subsiguientes. La simplicidad puede ser un arma de doble filo, creo que con todo en la vida. Y si no crees que una técnica tan sencilla pueda tener casos de uso, déjame contarte de algunas. En la mayoría de proyectos de Machine Learning vas a empezar utilizando regresiones lineales. Su eficiencia en el momento de los costos computacionales y la facilidad de explicarlo generan que sea perfecto para generar benchmark o líneas base sobre la cual medir la diferencia cuando tienes algoritmos más complejos.
El hecho de que también sea simple te permite explicar en algunas industrias que son muy reguladas. Te pongo un ejemplo. El sector financiero y bancario requiere que tengas unas explicaciones de cómo estás haciendo tus predicciones. La regresión lineal es perfecta porque te permite ver cómo cada variable está explicando o determinando la predicción que hiciste. Esto no es posible con técnicas más avanzadas. El sector financiero es un gran ejemplo en que la regresión lineal y técnicas similares y sencillas son utilizadas en el día a día. No te preocupes por ahora por entender todas las técnicas. En gran parte, el tipo de técnica, como la regresión lineal, se usa dependiendo del tipo de datos requeridos para tu problema. Veamos en la siguiente clase una distinción del tipo de datos basado en su estructura.